Mira a tu alrededor. Todo lo que ves, lo que tocas, lo que temes, está construido. Hay arquitectos detrás de los edificios, ingenieros detrás de las autopistas. Pero, ¿qué pasa con aquello que no puedes ver? ¿Qué pasa con el código, con la estructura digital que ahora sostiene todo nuestro mundo? Ahí, en el vacío del ciberespacio, nació un monstruo. Y no era el monstruo el que aterrorizaba, sino su plano. Esa es la historia de una invención que cambió la forma en que el crimen opera, convirtiendo la codicia en un virus. Es la historia del arquitecto invisible, la única persona que entendió que en la era de los datos, el verdadero poder no está en robar dinero, sino en crear la puerta secreta que permite que todos los demás lo hagan. Este no es un cuento sobre un hacker cualquiera, es una cacería global por el individuo que no ejecutó los crímenes, sino que diseñó la herramienta perfecta para una generación de criminales. Una persona cuya identidad ha permanecido oculta, protegida por su propia brillantez. Para entender el miedo, debemos mirar atrás, ir al inicio. Hace menos de una década, los crímenes financieros eran torpes, un phishing simple, un robo de tarjetas. Luego, la sofisticación dio un salto cuántico. En las sombras de Internet, una nueva plataforma comenzó a florecer. Los hackers no la habían inventado, la habían encontrado. La llamaremos cripta. Cripta no era un mercado negro, era una infraestructura, una llave maestra. Permitía a grupos criminales de todo el mundo, desde cárteles de la droga en México hasta redes de tráfico humano en Europa, coordinar, pagar y desaparecer. Y lo crucial, su método de pago era una criptomoneda completamente anónima, indetectable, que no dejaba rastro en la blockchain conocida. Era el oro fantasma del crimen. Los analistas de la Europol y el FBI se quedaron mirando los datos, paralizados. Podían ver las transacciones, podían rastrear las víctimas y los crímenes, pero el dinero, el flujo vital del sistema, se desvanecía en un protocolo de anonimato que nadie podía descifrar. Hablé con el Dr. Elias Vance, un criptógrafo forense que trabaja en estos casos. Él me dijo, con una voz cargada de frustración, no es solo el anonimato del dinero lo que nos asustó, fue la elegancia del código. El sistema de cripta era una obra maestra de la ingeniería. Quien lo construyó entendía la seguridad mejor que nosotros. Estaba diseñado para ser irrompible, y ahí estaba la huella que perseguían. Un código tan perfecto, tan maligno en su propósito, que solo podía haber sido creado por una mente singular. La cacería por el fundador de cripta comenzó. Los agentes le dieron un apodo interno, digno de su perfil casi mítico en Sid. Sid nunca interactuó directamente, nunca gastó el dinero, solo ofrecía el plano, y cada vez que una agencia se acercaba a desmantelar cripta o a rastrear su criptomoneda, el sistema se actualizaba automáticamente, dejando a los investigadores con meses de trabajo perdido. Era como intentar atrapar un fantasma que puede reescribir las reglas de la física. La clave de la narrativa de Sid es que no buscaba la notoriedad, sino la simetría. No hay fotos, no hay viejas publicaciones en foros de adolescencia, no hay declaraciones políticas, solo hay un rastro de metadatos en un viejo foro de ciberseguridad, un comentario de hace más de 10 años, donde alguien, usando un nick irrelevante, critica la ineficiencia del sistema bancario global y propone un modelo de autonomía total. Esta es la parte más humana y más aterradora de la historia en cripta. No fue creada por la maldad pura, sino por una ideología radical, la creencia de que el Estado no tiene derecho a controlar el flujo de información o riqueza, una verdad filosófica llevada al extremo, que sin querer, o quizás deliberadamente, se convirtió en el cimiento de la empresa criminal más grande del mundo. Para entender el impacto de Saidi, debemos mirar sus víctimas, no sus ganancias. En Ámsterdam, una red de tráfico humano usaba cripta para pagar y trasladar víctimas sin que el dinero pasara por bancos, evadiendo meses de vigilancia. En Asia, un grupo de extorsionadores usaba la herramienta para secuestrar datos de hospitales enteros, exigiendo rescates pagados con la moneda de Sidi. Cada vez, el hilo conductor era cripta. La narrativa nos lleva al caso de Laura, una analista de datos cuyo banco fue atacado por un fraude de cripta. Ella no perdió dinero, pero el ataque expuso los datos personales y financieros de miles de clientes, destruyendo la confianza. Laura me describió su experiencia. No fue un robo, fue una violación. Fue la sensación de que alguien, desde una habitación oscura, había demostrado que nuestro castillo de seguridad no era más que arena. Ella empezó su propia búsqueda, no por venganza, sino por entender la filosofía.
¿Quién podría crear algo tan destructivo y no sentir nada? Laura encontró la única pista creíble que apuntaba a una persona real. Una pequeña donación de caridad hecha a una fundación de programación de código abierto. La donación se hizo en la moneda de cripta, y el monto era insignificante, pero venía con una nota de una sola palabra: a libertad. Los investigadores rastrearon la dirección IP de esa donación. No los llevó a un búnker de la mafia ni a una dictadura. Los llevó a un apartamento en alquiler en un suburbio de Vancouver, Canadá. Y el ocupante no era un genio hacker estereotipado. Era un hombre llamado Ethan Hayes, un ex profesor de programación de unos 50 años. Hayes había sido despedido de una universidad por sus posturas extremas sobre la privacidad y la descentralización de la información. Su historial crediticio era terrible. Conducía un viejo Honda y vivía de trabajos freelance. La revelación fue un golpe. El arquitecto de la infraestructura criminal más temida del siglo XXI vivía en la pobreza relativa. El Dr. Vance, el criptógrafo, sugirió una explicación que se alinea con la frialdad del código de cripta ESAN. Jason Hayes no hizo cripta para enriquecerse. Él lo hizo como un experimento ideológico. Creó la herramienta y luego la soltó al mundo para probar su punto, que la anarquía digital es inevitable. El dinero que ganaba cripta no iba a sus bolsillos. Simplemente financiaba el mantenimiento del sistema para demostrar que puede existir sin el control de nadie. Hayes fue interrogado. Cooperó. Pero cuando le preguntaron si creó cripta, él sonrió y dijo: yo no lo creé, yo solo revelé una posibilidad. La gente, la necesidad, el deseo de anonimato, ellos lo crearon. Yo solo escribí la sintaxis. No pudieron probar que él operaba cripta o que se beneficiaba activamente del crimen. Él era, legalmente, solo un programador. Ethan Hayes fue liberado. Hoy sigue libre, quizás viviendo en el mismo apartamento, programando. La policía no puede acusarlo de asesinato ni de tráfico de drogas, solo de ser el arquitecto de una herramienta. Y cripta, aunque ha sido parcialmente desmantelada por ataques coordinados, sigue viva en forma de código abierto. Su ideología, la idea de que podemos vivir y comerciar fuera del sistema, ha echado raíces. El legado de CD, del arquitecto invisible, no es solo el rastro de crímenes que dejó, es el debate que abrió sobre la responsabilidad del inventor. Si alguien crea una tecnología para el bien, pero es usada para el mal, como la pólvora o el coche, ¿es culpable? Hayes, el arquitecto invisible, es el padre de un arma que no puede ser desinventada. El FBI y la Europol continúan persiguiendo a las células criminales que usan los derivados de cripta. Pero la verdadera casa, la casa de la filosofía de la autonomía digital, esa ha terminado, porque el código, una vez liberado, ya no le pertenece a nadie. Miro de nuevo a mi alrededor, a las cámaras, a mi ordenador. Sigo pensando en esa nota de una sola palabra: en libertad. ¿Qué precio estamos dispuestos a pagar por la libertad total? ¿Cuántos crímenes se justifican en nombre de la soberanía digital? Puede que hayamos atrapado a Ethan Hayes, el hombre, pero su código, su idea, su plano, está ahí fuera. Es una semilla que ha germinado en la dark web y no podemos eliminarla. La próxima vez que uses tu smartphone, la próxima vez que hagas una transacción digital, recuerda que hay arquitectos que diseñan sistemas para que el mundo funcione, y otros que diseñan sistemas para que el mundo se derrumbe. Y el más peligroso de todos es el que lo hace sin dejar rastro de su nombre.